efectivos, después están los que están bajo contrato, que es un contrato típico de la ley de empleo que se ha utilizado en forma abusiva, y después están los monotributistas que realizan funciones típicas de un empleado fijo, ¿bien? Para cada uno de ellos hay respuestas distintas. Y el gobierno nacional no le está importando qué tipo de contratación tendría cada persona porque están echando personas que están efectivas con 30 años de antigüedad sin el debido sumario previo, ¿bien? Entonces, para las personas que son fijas dentro de la planta estatal, cuentan con estabilidad absoluta, ¿bien? Y solo pueden ser despedidos por falta grave con un sumario previo. Esto en determinados entes estatales no se está cumpliendo, lo puedo asegurar porque hemos tenido consultas del ENRE y del ENARGAS, por ejemplo. El segundo caso, el de los contratados con contrato que se vence, ese caso es más delicado, ¿bien? Pero también podría llegar a rebatirse mediante un juicio con una finalidad diferente al que estaba con estabilidad absoluta, porque el que tiene estabilidad absoluta podría pedir inclusive un juicio de reinstalación en el cargo. En los otros dos casos, el del monotributista y el contratado, lo que se podría probar es que en realidad realizaba funciones típicas, normales y habituales, bien, que no respondían a los fines del contrato o que no ameritaban una contratación vía monotributo, y en un juicio largo, por cierto, podrían probar que eran efectivamente empleados y les correspondería en ese caso una indemnización. En ese sentido, la persona que, por ejemplo, que mañana a la mañana le dicen tu repartición donde estás trabajando va a cerrar, ¿qué es lo que tienen que hacer inmediatamente con esta comunicación, doctor? Bueno, primero va a depender del tipo de contratación que tengan. Si están fijos, el Estado debería relocalizarlos, ¿bien? Bien. O muchas veces se les decían que se le iba a ofrecer programa de retiro voluntario. La realidad que por lo menos en la experiencia propia, poco ha habido de eso y mucho más de despido directamente sin importar las consecuencias legales. ¿Por qué hacen esto desde el gobierno nacional? Porque saben que un juicio puede durar 5 o 7 años Claro. y tal vez las consecuencias de esta conducta que es ilegal e ilegítima no las esté pagando este gobierno, sino el que sigue. Bien, siempre hay que consultar con un abogado o abogada de confianza. Ahora, usted, doctor, dice que el Estado los puede llegar a reacomodar. ¿Cuánto tiempo tiene el Estado para reacomodar a una persona en otro lugar de la administración pública que sea de planta permanente? Bueno, está muy bien esa pregunta. Lo que sucede es que durante el plazo de reacomodamiento, que es más importante, debería seguir pagándole el salario. Lo que hay que entender también es que hay organismos públicos de carácter nacional que son descentralizados, ¿bien? Y no dependen de un ministerio. Yo tengo conocimiento que se han cerrado muchas oficinas que había en el interior, por ejemplo, del INADI, ¿bien? Claro. En ese caso, debería ser el Ministerio de Justicia, del cual dependía el INADI, quien se ocupe de esta relocalización. A veces puede decir que no existe lugar donde ser relocalizado y en ese caso abonar la indemnización. Pero también reitero, hay una cuestión adicional que vale la pena resaltarla, que son los contratados no directamente por el organismo nacional, sino a través de los denominados entes cooperadores, ¿bien? Bien. Como por ejemplo ACARA. ACARA era la Asociación de Concesionarias de la República Argentina. Otro ente cooperador es el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que ahora ha asumido la contratación tercerizada de los trabajadores de reincidencia, que es donde se piden los antecedentes penales. Bien, situaciones bastante extrañas, sinceramente, porque ahí hay partidas que son administradas por estos entes cooperadores con las cuales se le paga los salarios a estos trabajadores tercerizados. Doctor, Bien. buenas tardes, Cielo lo saluda. Hola, cielo. Le quería consultar, ¿qué pasa? Usted decía, bueno, las personas que quieren saber cuál es su estado al ser despedidos pueden acudir a un abogado. ¿Qué pasa con esa gente que por ahí no tiene la posibilidad de tener un abogado? ¿Son respaldados de alguna forma por la ley o por otra cuestión? Efectivamente, cielo, la ley los respalda, reitero. Una cosa son los efectivos de planta permanente
y otras los contratados bajo estas distintas modalidades. Lo que sucede que en la Argentina, y voy a dar un ejemplo bien coloquial para que los oyentes lo entiendan, la ley nos respalda en un montón de cuestiones. Fíjense que la Constitución Nacional dice que tenemos que tener una vivienda digna, y no todos los habitantes de esta nación la tienen. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo funciona esto? Esto viene un poco a los orígenes del derecho. El derecho es una lucha constante. Entonces, va a haber normas que avalan estas situaciones, como les he dicho, y esto lo digo por un caso concreto que he tenido contra el Enargás, donde una persona era contratada como monotributista, pero resulta que hacía las mismas idénticas tareas que una persona efectiva que se sentaba al lado. Entonces, ante esa clase de situaciones, la justicia considera que existió una relación laboral encubierta y por lo tanto fraudulenta, ¿bien? Y ante esa situación, luego de trajinar todo un juicio, ¿bien? Que en la Justicia Nacional del Trabajo, que es donde yo mayormente litigo, dura entre 5 y 7 años, probablemente le den la razón y cobro una indemnización, ¿bien? El tema es que el trayecto para todo esto es largo. Lo que tiene que saber esa persona es que en el caso de ser un contratado y no un efectivo, va a poder ir por este camino, ¿bien? Que es el camino del reconocimiento de que la relación laboral que tuvo con el Estado no estuvo debidamente encuadrada y por ende le corresponde una indemnización, ¿bien? Sobre todo cuando están contratados a través de entes tercerizadores o con contrato de monotributo, etcétera. A veces también están como entes tercerizadores o cooperadores, es la palabra técnica específica, de las universidades nacionales, ¿bien? Esto se dio mucho en el Ministerio de Desarrollo Social, donde alguien estaba contratado, no sé, por la Universidad de Avellaneda o la de La Matanza. Y después reitero, Cielo, respecto de los fijos, de los empleados de planta permanente del Estado, tienen beneficios superiores que, reitero, se conocen como estabilidad absoluta. No se puede echar salvo causa grave y sumario previo, ¿bien? Puedo dar un ejemplo de una causa grave. Sí. El muchacho que salió diciendo que iba a matar al presidente y era empleado de un ministerio, ¿bien? Yo sinceramente desconozco el caso concreto de cómo era la contratación de este muchacho, pero se puede suponer que si era efectivo, contratado de planta permanente, y se le otorgó la posibilidad de ejercer su defensa en un sumario previo, y después el sector empleador, en este caso las autoridades del Ministerio de Justicia, podrían decidir que fue muy grave lo que hizo y por ende despedirlo con causa. Pero sin esa posibilidad de sumario previo, en el caso de que haya sido empleado permanente, tampoco se lo podría despedir en forma directa. Bien, si era contratado es otra cosa. Ahora, doctor, cuando hablamos de retiro voluntario, porque este retiro voluntario es algo que se viene hablando hace mucho tiempo, que las administraciones públicas al cerrar le ofrecen este retiro voluntario. ¿Es conveniente aceptarlo el retiro voluntario? Bueno, de vuelta, hay que ver la edad de cada uno, ¿bien? Porque una cosa es que le ofrezcan el retiro voluntario a un año de jubilarse, cuando ya tiene los años de jubilación, y se va a la casa un año antes con plata, ¿se entiende? Para decirlo en un lenguaje coloquial. Ahora, si es una persona que le falta para jubilarse, tiene 50, tiene una familia a cargo, es difícil que lo contraten en otro lugar porque ya es una persona de una edad intermedia y le va a costar conseguir trabajo y es planta permanente y tal vez no. Pero también tenemos que saber, o sea, esto lo digo operando sobre la realidad, no en el mundo del deber ser, ¿no? De lo que debería ser, sino en el mundo del ser, de lo que sucede. Que la Administración Nacional está vulnerando esas normas, ¿bien? Y si el tribunal que tiene jurisdicción sobre su causa no es propenso a dar reinstalaciones, va a tener que transitar todo el juicio, ¿bien?, sin cobrar salario, para después eventualmente cobrar una indemnización, que a veces al Estado, dependiendo del organismo, es más difícil de cobrar. Doy un ejemplo concreto y hablo de lo que sé. Enargás tiene partidas presupuestarias propias. Por ende, si uno sabe cómo hacer el planteo, se puede cobrar más rápido. Pero otros ministerios, por ejemplo, uno tiene que presentarse y hacer como una verificación del crédito en la oficina de presupuesto y lo pone en el presupuesto el año que viene.
y tiene que agradecerle a Dios que no aparezca una ley que diga que le van a pagar con bonos, porque también ha sucedido eso. Entonces, son situaciones no gratas donde la persona tiene que decidir tratando de informarse con la mayor cantidad de, valga la redundancia, información posible, ¿bien? Y teniendo en cuenta sus necesidades propias y personales. Doctor, en el caso que supongamos que soy una mujer de 50 años, me proponen este retiro voluntario, ¿yo me puedo negar? ¿Puedo decir no quiero? ¿No lo tomo? ¿No me pueden Si es, obligar? si es voluntario, usted no tendría derecho a negarse, porque si no, de voluntario no tiene nada. Lo que pasa es que muchas veces el cielo encubre en retiros voluntarios despidos forzosos. Claro, Bien, por eso lo ahora decía. bien, si usted es una trabajadora que tenía contrato a plazo fijo, bien, donde supongamos que le toman el examen este que dicen que van a tomar, y el examen no le dio bien, y fue objetivo, no va a estar en las mejores condiciones para negociar. Estoy Claro. haciendo, es como que si yo tuviese la bola de cristal tratando de dilucidar escenario de lo que puede pasar. Bien, Sí. hará 2 semanas me entrevistaron colegas suyos de Misiones y me hablaban sobre la legalidad de los exámenes. Bien, es muy Otro interesante tema. eso porque el empleador tiene la facultad de organización y dirección. Lo importante de esos exámenes es que sean transparentes y de igual manera hay que ver si se le toma el mismo examen a una persona que atiende una mesa de entradas que a una persona que tiene que estar auditando una universidad. Claro, totalmente. Porque los niveles de conocimientos técnicos son completamente distintos. Totalmente. Doctor, ya para ir terminando, el otro día escuchaba una entrevista suya que hablaba sobre esta confrontación del gobierno nacional con los gremios aeronáuticos por el tema de la privatización de aerolíneas argentinas. ¿Cómo ve usted esta situación de la aerolínea de bandera? Bueno, acá hay varias cuestiones para dilucidar. Número uno, creo que los contribuyentes se merecen tener una aerolínea rentable, pero también es muy importante que existen muchos mecanismos intermedios antes que una privatización lisa y llana, como por ejemplo la participación en la privatización de los trabajadores. Esto que yo digo no lo estoy inventando ahora. Sucedió con las telefónicas, sucedió con YPF, con los programas de propiedad participada, donde se le daba al sector trabajador beneficios patrimoniales en acciones por pertenecer a la compañía. Una cosa más, también deberían estar en la dirección de la compañía, porque nadie los conoce mejor que ellos. Y digo esto no pensando en un ejemplo de Corea del Norte, Venezuela o China. Digo esto pensando en Alemania, donde la aerolínea Lufthansa da participación en las ganancias a los trabajadores. Es decir, en uno de los países más ultracapitalistas del mundo, uno de los motores de la Unión Europea, tiene ese sistema. Una cuestión más para tener en cuenta, tengamos mucho cuidado con la forma de privatización, donde donde el Estado argentino recibe poco y lo compran empresarios que terminan siendo delincuentes, como los de Marsans. Claro. Y lo digo no por un discurso político. Terminaron presos en España estos señores. Sí. Bien, vaciaron la compañía, la destruyeron y quedaron presos. Entonces, el Estado argentino cometió infinidad de errores, le transfirió 8.000 millones de dólares, una locura, los montos que hemos pagado todos los contribuyentes por el deficiente funcionamiento de aerolíneas. Bien, dicho esto, me parece que tenemos gente sumamente capacitada, personal sumamente capacitado, que no tiene la culpa de los desmanejos que se realizan a nivel cúpula o a nivel político. Entonces, hay que resguardar la fuente de trabajo, hay que entender lo valioso que es tener una aerolínea de bandera, sobre todo para la conectividad de los lugares más remotos de nuestro país, en el octavo país más grande del mundo. Y tercero, en caso de la apertura de la participación privada, que no sea indiscriminada, bien, que el Estado guarde la acción de oro, como hizo con YPF, que se le dé participación a los trabajadores en las acciones que se le dé participación en la dirección de la empresa a los trabajadores. Hay un montón de cuestiones que, por supuesto, Sí. en 5 o 10 minutos no puedo resumir, pero sí quiero decir que en la Argentina no tiene que ser todo o blanco o negro. Somos un país pendular. Vamos
todo para los trabajadores a nada para los trabajadores. Totalmente. La virtud, como decía Aristóteles, está en lo justo medio. Totalmente. Doctor, tenemos la verdad muchísimos temas para hablar. Bueno, seguir con las aerolíneas argentinas, cómo se aplica la reglamentación del título laboral de la ley bases. La verdad que son muchos temas. Nos quedamos sin tiempo, pero lo vamos a estar llamando en los próximos días porque hay muchos temas para hablar que son de muy interés. ¿Le parece? Por favor, es un placer, siempre a disposición. Saludo para todos los hermanos de La Rioja. Un abrazo grande. Hasta allí la palabra del doctor Nahuel Altieri, cómo hacer con los despidos y medidas del gobierno nacional. Hasta allí entonces la palabra de este gran abogado que tiene la República Argentina. Le ponemos ese toque diferente